día después de asumir el poder, el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y comunicación. Son 14 artículos, 2 disposiciones reformatorias, 2 derogatorias y una disposición final. La ley incorpora los principios de la Declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa y una cosa más: la despenalización de la calumnia y de la injuria bajo cualquier tipo de modalidad. Nos acompaña a esta hora Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Que la despenalización, de ese delito y esa contravención son una vía libre para mentir, para atentar contra el honor, señalan algunos abogados. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes desde el movimiento Creo? No es así, Lenin. De hecho, los estándares internacionales establecen que en este sentido debemos despenalizar la calumnia, porque siempre quedará libre la vía civil. Esta vía civil es la vía adecuada de acuerdo a los estándares internacionales, como usted mencionó, de la Declaración de Chapultepec, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que permite a cualquier persona que se sienta injuriada o afectada a su honra o su buen nombre resarcirse a través de la justicia. Sin embargo, el penalizarla o el perseguirla de manera penal, valga la redundancia, y no utilizar el derecho penal como última ratio, como última instancia, no cumple estándares internacionales, y por eso es que se ha planteado esto en el proyecto de ley. Que quede claro, doctora, que incluso se podría pedir una reparación económica por la vía civil. Por supuesto, en ese sentido la vía civil te da carta abierta para un resarcimiento de daños y perjuicios o un potencial daño moral, y en ese sentido una reparación económica también, pero nunca la cárcel. Ahora, ese proyecto de ley que fue presentado hace 2 semanas, ¿ya fue calificado por el CAL o se quedará allí para que algún día sea tratado? Aún no ha sido calificado por el CAL. Entiendo que están analizándolo al interior de la Unidad de Técnica Legislativa, el proyecto de ley, y en ese sentido esperamos que en los próximos días sea tratado, porque es el punto de partida importante y imprescindible para que en el país pueda trabajar una prensa libre, una prensa independiente a futuro, y poder ser críticos también con el gobierno, un tema importantísimo para el presidente Lasso. ¿El Cordicom seguirá regulando la difusión de contenidos en cuyo nombre se cometieron tantos abusos? El Cordicom con este nuevo proyecto de ley queda derogado, porque efectivamente, como el Cordicom fue creado a través de una ley y en derecho se deshacen las cosas como se hacen, en este sentido se va a derogar también con esta misma nueva proyecto de ley. Asambleísta, en otros temas, hace menos de un mes, Creo, con las justas llegó a convertirse en bancada legislativa y hoy son la segunda más grande. Han desplazado a Pachacutic de ese lugar. Se nutrieron de independientes y de detractores de distintas organizaciones políticas, lo mismo de la derecha que del socialismo siglo XXI. Estos legisladores que hoy hacen mayoría con ustedes, ¿lo hacen a cambio de qué? De estar militando en un proyecto político que va a fin de buscar una gobernabilidad. De nada sirve llegar al poder si es que no se tiene una gobernabilidad que permita dar viabilidad a los proyectos de ley que van a cambiar al país, por lo que la mayoría de los ecuatorianos votaron y eligieron. En este caso, por el presidente Lasso votaron las personas que creen en un nuevo país, una nueva forma de hacer política, en nuevos empleos, en reactivación de la economía, en acceso a la salud, acceso a la educación, y por ello estos asambleístas que se han unido a la gran bancada del Acuerdo Nacional, que pronto seremos 28, creen en eso y militan en eso juntos. ¿Pronto serán 28 porque están esperando que se sume alguien más? Es probable. ¿Existe, se lo pregunto frontalmente, asambleísta, ¿están ustedes minando otras organizaciones políticas, robándose, por decirlo de alguna manera, o conquistando, enamorando legisladores para fortalecer su bancada? En lo absoluto. Las bancadas y los partidos políticos en general tienen su fortaleza y deben tener todos, sin excepción, su coordinación y su ser orgánicos, ¿no? Eso es lo más importante en un partido político. Nosotros no estamos minando ni quitando asambleístas de ningún partido. Lo que estamos haciendo es demostrar una unión, una fortaleza, el ser orgánicos, y eso, entiendo, es atractivo para otros asambleístas que deciden unirse al proyecto del oficialismo. Pura ideología, puro compromiso
compromiso, no hay un ofrecimiento a cambio de alguna situación, alguna prebenda, sobre todo tomando en cuenta que son legisladores provinciales quienes se están acercando, sumando a esta mayoría, a esta bancada, mejor dicho, que está liderando, creo, son asambleístas provinciales y ellos tienen sus intereses. Seguramente todos los asambleístas y todos los políticos tienen intereses a fin de crecer en su provincia, ¿no? Pero en este caso nosotros lo que hemos hecho es darles los espacios de opinión, los espacios para presentar sus proyectos de ley, y eso es lo que necesita el país, ¿no? Bienestar no solo para todo el país, sino para sus representantes en las distintas provincias. ¿El acuerdo legislativo con Pachacuti y con Izquierda Democrática se mantiene o solo fue para elegir autoridades y definir comisiones? El acuerdo que tuvimos con Pachacuti y con la Izquierda Democrática fue en un principio un acuerdo para elegir autoridades, tanto de la Asamblea Nacional como de las comisiones y integración de las comisiones. Nunca existió, no al menos formalmente, un acuerdo legislativo y por ahora no está en firme ningún acuerdo legislativo. De allí que se estén demorando todavía en aprobar la agenda legislativa, entonces. Es probable que aquello ocurra. De hecho, ya se delimitó un borrador de agenda al interior del CAL. Como ustedes conocerán, se tratarán temas de la salud, del acceso a la educación, del empleo y de la reactivación económica, ¿no? El hecho de que no exista acuerdo con Izquierda Democrática, con Pachacuti, no significa que no existan temas que los unan. Por supuesto, no nos olvidemos que el presidente Lasso fue enfático en campaña en ser respetuoso del medio ambiente. Él declaró que él iba a respetar la consulta popular en Azuay y de hecho así lo ha hecho y así lo va a mantener. Él no va a realizar explotaciones, temas sobre 2.000 metros de altura ni en fuentes hídricas, y en ese sentido, digamos, ese es un punto de unión con Pachacuti, que tiene una agenda también medioambiental, ¿no? Y con el Partido Social Cristiano y con los correístas, en cambio, ¿se mantienen rotos los puentes? No están rotos los puentes con la ciudadanía, que es la que ha elegido a los distintos asambleístas al interior de la Asamblea. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos lo que necesitan es unión, puntos de encuentro entre sus distintos representantes en la Asamblea. Es muy probable que existen desavenencias. Con la ciudadanía no, con las organizaciones políticas sí. No hay desavenencias al interior de los asambleístas, tanto en Partido Social Cristiano como en Creo. Sus autoridades probablemente hayan tenido desencuentros y esperamos que sean resarcidas en algún momento, ¿no? ¿De qué depende? Probablemente de dejar pasar un poco el tiempo, de diálogos, de dejar avanzar un poco cómo va el gobierno, y yo creo que tanto el presidente Lasso como el abogado Jaime Nebot en algún punto conversarán nuevamente en pro de los ecuatorianos y del país. ¿Y con Rafael Correa también se podría volver a conversar? Entiendo que no. ¿Por qué? Bueno, el expresidente Rafael Correa tiene sus votantes, su militancia en el Ecuador, y eso hay que respetar. Nosotros estamos gobernando para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente para quienes eligieron al presidente Lasso. Sin embargo, el expresidente Rafael Correa pesa sobre él una condena, una sentencia, y uno, antes de conversar con distintas personas o distintos actores políticos, tiene que tener algún filtro, y en el caso concreto del expresidente Correa, él pesa sobre él una condena que nosotros no podemos cruzar esa barrera, ¿no? El filtro serían los antecedentes penales. En otro tema, asambleísta, usted hablaba sobre estas aproximaciones a definir una agenda legislativa. Las conversaciones previas indican que se apunta a los 5 ejes que usted señaló: salud, reactivación económica, educación, agenda de mujeres y jóvenes, ambiente y biodiversidad. Ahora, eso es lo general. En lo específico, ¿hacia dónde va a apuntar la actual asamblea, sobre la que existen muchas expectativas, más aún después del desastre que protagonizaron sus antecesores? Bueno, en el caso concreto de nuestros dos roles principales, legislación y fiscalización, por ejemplo, en fiscalización, de la cual yo soy vicepresidenta de la comisión, tenemos un eje bastante claro, ¿no? Nosotros no representamos esta comisión de fiscalización como una comisión de archivo, que como se la conoció en el periodo anterior. Nosotros ya delimitamos un plan de trabajo bastante ambicioso de aquí a diciembre, con 57 puntos, y en ese sentido vamos a topar temas relacionados, por ejemplo, con el tema del petróleo, Coca-Cola
Sinclair, Odebrecht, Petrochina, Refinería del Pacífico, el sector educativo, las universidades emblemáticas, las becas, del sector aeronáutico, la liquidación de TAME, la Dirección General de Aviación Civil, el alza de las tarifas eléctricas en Guayaquil, etcétera. Nosotros tenemos una agenda bastante ambiciosa y le debo comentar que fue aprobada de manera unánime el día lunes. Aun cuando tenemos distintas fuerzas políticas al interior, fue aprobada unánimemente. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Encantada, buenos días.